¿De verdad liderar es tener todas las respuestas o saber hacer las preguntas correctas? ¿Es tener todo el poder o sobrevivir día a día? ¿Qué es mejor? ¿Ser amigo de tu equipo o marcar distancia? ¿Y qué haces cuando en tu primer día como líder no tienes idea de qué es lo que va a suceder ni qué es lo que tienes que hacer? Si tienes esta u otras preguntas, este episodio es para ti. Y porque liderar por primera vez no es solo un ascenso, sino es enfrentarte a todo lo que nadie te enseñó, en este capítulo vamos a hablar acerca del liderazgo. Yo soy Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y en esta oportunidad iniciamos con el primer episodio de esta segunda temporada con un capítulo especial, un capítulo de los denominado Odisea Talent. En este episodio conversamos con una persona especialista en el área de gestión de personas acerca justamente de su experiencia que puede compartir con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos a Diego Tuesta. Diego es MBA internacional, es CEO de Catapulta y profesor especializado en el posgrado de la UPC. Diego tiene experiencia, más de 15 años ya en el rubro, en empresas como Graña y Montero, empresas como Arca Continental, Lindley y Grupo AGE, y ha sido director de desarrollo para la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, DSH, y hoy dirige su propia firma de gestión de talento denominada Catapulta. Él nos va a comentar qué es lo que necesitas saber para sobrevivir en este viaje y sobre todo para disfrutarlo. Diego, ¿cómo estás? Hola Ani, hola Elías. Yo súper feliz, súper contento de estar aquí. Tengo la oportunidad de conocernos, no mucho tiempo, ¿no? Nos conocemos relativamente hace poco, pero ya con nuestra experiencia trabajando en recursos humanos, a veces uno desarrolla algún ojo así que me permite identificar personas, no solamente excelentes profesionales, sino excelentes personas, ¿no? Y creo que en el caso de ustedes eso se cumple a la perfección y que personas como ustedes me consideren para este espacio, pues me pone muy feliz y me siento muy honrado. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Diego. Es un gusto poder iniciar esta segunda temporada contigo. Y vamos al bloque de preguntas y respuestas. Nos encantaría saber tu perspectiva acerca de cómo empieza el proceso de gestión de liderazgo, todo desde esta perspectiva del nuevo líder. Y me encantaría preguntarte, ¿cuál crees que es la diferencia más grande entre el liderazgo tradicional y el liderazgo que hoy necesitan las organizaciones y los equipos? Usando un poquito las palabras que han usado ahora, Elías mencionaba acerca de un viaje, ¿no? Y yo creo que antes, ¿no? Quizás el modelo tradicional, este viaje era más hacia afuera, ¿no? Era, oye, tengo que meterme en una buena universidad, prepararme, estudiar mucho, luego absorber todo lo que pueda en mi trabajo, a tener la mayor cantidad de experiencias posibles, y hay que quedarse hasta más tarde que quedarse, trabajar mucho hacia afuera, ¿no? Creo hoy que el nuevo liderazgo, ahora ese viaje hay que invertirlo, hay que trabajar más hacia adentro, ¿no? Conocerse mucho más. A veces tenemos la falsa idea de que no, como yo sí me conozco, o pasamos por la vida de manera muy superficial. Y creo que el reto es hacia adentro, mirar hacia adentro, darse el trabajo, y digo que es darse el trabajo porque a veces incomoda, cuesta, para que finalmente, luego de hacer un viaje profundo hacia adentro, para que finalmente creo que el resultado debería ser darse la oportunidad de ser lo más genuino posible, ¿no? Mm. Antes el liderazgo tenía que ver con un checklist de tener, no sé, MBA, buenas experiencias, etcétera, etcétera, pero creo que hoy para ejercer un liderazgo auténtico tenemos que darnos la oportunidad de ser genuinos, lo más genuinos posible. Súper, y precisamente todo ese trabajo de introspección, de conocimiento personal que luego se ve reflejado en la forma en cómo se gestionan los equipos. Exacto. Y una de las cosas que también nos llamaba un poco la atención y dada tu experiencia es, en el caso tuyo, en el caso personal, ¿cuál, cuál ha sido esa experiencia como primera vez liderando un equipo? ¿Cuáles fueron los primeros retos que tuviste allí?
¿O cuáles fueron las primeras preguntas que tuviste para ti? ¿Qué hago ahora? Mm. Creo que uno nunca olvida su primera vez, ¿no? Y en mi caso, yo pasaba de Arca Continental a Honda, eh, y en Honda ya tenía un equipo, ¿no? Y no me olvido que tenía una gran sonrisa en la cara, ¿no? O sea, me parecía muy extraña la situación. Entonces no lo podía ocultar, pero bueno, me tocó aprender a manejar esa situación una vez más con mucha honestidad, ¿no? Creo que si algo caracteriza mi estilo de liderazgo es mucha honestidad y transparencia. Diciéndole a mi equipo que era mi primera vez, que estaba muy entusiasmado. Entonces creo que aquí fue una pequeña buena acción, una pequeña buena decisión, porque creo que esto permitió que mi equipo conecte conmigo, no como un líder que va a venir a decirte qué hacer, sino como un líder que al igual que tú, de repente también está en su primer reto. De repente las personas que yo recibía por primera vez eran, no sé, analistas o practicantes o asistentes. Entonces, desde ahí me permitió hacer un poquito de contacto positivo para sobre eso ya empezar a construir y fortalecer justamente esos vínculos de confianza. Entonces, creo que a mí me ayudó mucho eso. Y creo que es muy también del nuevo estilo de liderazgo, ¿no? Porque antes uno prefería mantener la figura de poder y decir, oye, no, si me muestro como que no sé lo que estoy haciendo, el equipo no va a confiar. Y que de hecho diría que puede tener sentido. ¿Cómo confiar en alguien que no sabe lo que está haciendo? Pero es parte de justamente construir tu estilo de liderazgo y hacerlo, como mencioné, desde la honestidad, desde la transparencia, ¿no? Desde más allá de la etiqueta que podamos tener. Somos un equipo y la idea es ayudarnos entre todos, ¿no? Interesante, y claro, porque va más, como bien decías hace un rato, no es tanto como cumplir los requisitos y tener el puesto de jerarquía, sino ya es un tema más, digamos, social entre tu equipo, legitimarte a partir de reconocer algunas debilidades y potenciar las fortalezas que pueden tener como tales, ¿no? Efectivamente, y Diego, desde esta construcción del liderazgo, desde la vulnerabilidad, de este rostro ya más humano, sí nos gustaría que nos cuentes cuál es ese error de principiante que tú cometiste y que hoy usas para enseñar a nuevos líderes y estoy segura que a nuestra audiencia le va a encantar conocer. Ok, usar el tema del empoderamiento sin tener la capacidad de hacerlo bien, ¿no? Porque a veces se camufla un poquito y dices, no, estoy empoderando a mi equipo, pero no lo haces porque realmente toque empoderarse, no lo haces porque hay algo en ti que hace que no hagas las cosas que el equipo tiene que hacer. Mm. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Empecé a asumir los primeros proyectos y empecé a empoderarlos, ¿no? Al equipo para que los asuma. Pero no me había tomado el tiempo de conocer bien a mi equipo como para saber cuánta carga puede aceptar de manera individual cada miembro del equipo y también como equipo. Entonces, se podría decir que empoderé sin conocer a profundidad las capacidades no sé, el aguante de cada uno de ellos. Y por lo tanto, ese proyecto empezó a no generar resultados, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, por un lado, algunos miembros del equipo se queman, se desgastan un poquito más, ¿no? Tú como líder tienes que empezar a tener mucho cuidado y apagar incendios, ¿no? Y genera, pues, no solamente no cumplir objetivos, sino algunas diferencias en el equipo que luego cuesta más resolver. Entonces, a mí me generó un gran aprendizaje. No la pasamos bien en su momento, Ujú. pero apelando una vez más a la honestidad, a la transparencia, al cierre, tuvimos esa sesión de feedback de equipo en donde dijimos, uy, sí, metimos la pata aquí, y todos, o sea, no solamente ellos, sino yo también. Y particularmente a mí que me enseñó de que en futuros proyectos, cuando alguien sentía que se le quemaba el kiosco, ya sabía cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces, si bien es cierto,
ese proyecto en particular no salió bien, la victoria o el aprendizaje fue a futuro, ya sabemos, ya nos conocemos un poquito más y yo ya sé que cuando Pepito me guiña el ojo, tengo que ir a ayudarlo, ¿no? Ya sea con una reunión, ya sea con negociar algo con a un cliente interno. Entonces, y también qué tipo de ayuda necesita cada uno de los miembros del equipo. Quizás a algunos se les complique cobrarle a las áreas para obtener un reporte, ¿no? A otro de repente le cuesta el tema de la negociación, a otro de repente le cuesta las presentaciones y toca presentar algo a un directorio y le cuesta. Entonces, ese conocimiento ayudó muchísimo para que luego, entre los mismos miembros del equipo, se ayuden. Oye, ¿sabes qué? Esta persona que es recontra extrovertida y conecta muy bien, ¿sabes qué? Le vas a enseñar a ellos dos a cómo mejorar sus presentaciones. Y la persona que tiene una capacidad analítica súper alta, súper elevada, oye, acompaña al equipo, enséñales qué haces tú, cómo lo haces, ¿no? Y nos permitió también empezar a soltar y a enseñar en lo que más buenos éramos. Entonces, un error que nos trajo mucho aprendizaje y por todos lados. Perfecto, Diego. Y acá hay muchos elementos que son bastante valiosos. Primero, asumir que el liderazgo es un camino en el que uno nunca deja de aprender, que está lleno de aciertos, pero también está lleno de errores y que esos errores, cuando se transforman en aprendizajes, pueden potenciar el desarrollo de un equipo. Por otro lado, todo líder que llega a una nueva organización o tiene que asumir a un nuevo grupo de talento, tiene que conocerlos a profundidad y en esa elaboración de la confianza es donde finalmente las personas pueden levantar la mano y decir, oye, aquí necesito ayuda. Y por otro lado, también que el líder tenga esta confianza para saber cuándo necesita apoyarse en el equipo para la construcción de los resultados. Porque finalmente un líder no deja de ser humano, no deja de ser persona y está en constante proceso de aprendizaje. Así que, bueno, te agradezco muchísimo por la transparencia, así que buenísimo por ello. Y en esa línea, tomando como dato justo lo que nos comentabas, que de repente este primer proyecto no salió tan bien y luego empezaron dentro de tu equipo a identificar cuáles eran estas fortalezas y quién era mejor en algunas cosas para poder complementarse armar bien el rompecabezas, digamos. Eh, pero a veces justamente en esa línea creo que es un punto bisagra, ¿no? O se hace bien la conexión con todos y se arma bien el rompecabezas, o se pisa en falso y se quiebra la confianza, ¿no? Y en ese punto, en ese tender puentes hay, pues, como tú me indicabas, los feedbacks, estas conversaciones difíciles que puedes tener dentro del equipo. ¿Cómo asumiste ese rol, ese reto en esa oportunidad, justamente con estas conversaciones difíciles o esos temas que no siempre son tan alegres de asumir, ¿no? Son retos muy duros que hay que tomar en cuenta. Antes de responderte, Elías, hay algo que olvidé mencionar en la pregunta anterior y creo que es muy valioso, ¿ya? Y es que cuando hablamos, creo yo, de un buen liderazgo, más allá de cumplir el objetivo, hay uno que es igual de importante y es cómo formas a tu equipo en el proceso. Ujú. Y, y, y creo que un buen líder tiene que estar dispuesto a, a pagar por los platos rotos en Mm, algunos proyectos. Entonces, imaginemos que en tu rol tienes 10 proyectos grandes e importantes. Si tú quieres hacer los 10 perfectos, quizás lo logres, porque sabes que quizás no empoderes mucho. Y yo con esa experiencia, como me salió mal, ahora ya no empodero y yo me encargo y yo lo hago todo, pero ¿qué aprendizaje le deja a tu equipo? Entonces, yo quiero dar un tip un poco extraño y quizás fuera de serie. Yo creo que parte de la planificación, si tu interés es sí, conseguir resultados, pero también formar a tu equipo, es de esos 10 oye, quizás en estos tres, si no sale tan bien, no pasa nada. Mido, obviamente, ¿no? Mido el impacto, en dónde puedo meter un poquito la pata, en dónde no. Y en estos tres, ahí, ¿sabes qué? Empodero casi al 80-90%. Porque si no, mi equipo no va a generar mm. esas experiencias críticas que los van a permitir desarrollarse. Entonces, aquí el tipo, la recomendación es, oye, ¿estás dispuesto
a sacrificar tu nombre y tu ego profesional y decir, oye, metiste la pata para que tu equipo genere esos aprendizajes y experiencias críticas, yo creería que es algo positivo. Yo creo que es algo positivo que quizás tengas un proyecto en donde no te sacaste 20 de nota, te sacaste 14, te sacaste 13, pero tu equipo fue creciendo, ¿no? Y que a futuro, en el largo plazo, efectivamente te permita que cada vez seas menos necesario en tu área. Creo que ese es el gran objetivo de un buen líder, ¿no? Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, las conversaciones difíciles son completamente necesarias. Creo que nadie las quiere, nadie en su sano juicio dice, oh, voy a tener una conversación difícil, ¿no? Es muy complicado. Y es más, yo esto cuando hago mis clases y todo, lo comparo cuando éramos jóvenes, ¿no? Y te querías declarar a tu pareja, no querías contarle a la chica o al chico que te gustaba, no sé si se acuerda, pero se te formaba un nudo en la garganta y por alguna razón las palabras no salían, te ponías rojo, tartamudeabas. Creo que a muchas personas, a muchos profesionales, por más buenos profesionales exitosos que sean, les cuesta mucho y, y no hay cómo escaparse de eso. O sea, si quieres ser exitoso bajo la definición que tengas, ya sea de tener un buen puesto, ganar buena plata, ayudar a los demás, sea cual sea tu definición de éxito, no es posible conseguirlo si es que no atraviesas conversaciones difíciles. Eh, Algo que a mí me ayuda son dos cosas. O sea, verlo desde dos puntos de vista. Primero, que si no lo hago de manera oportuna, o sea, en el momento, el resultado que aparentemente es complicado, mañana, ya mañana, podría ser mucho peor, ¿no? Entonces, la conversación difícil tiene que tomarse de manera oportuna, ¿no? Si es que lo vemos del lado de conseguir resultados, es porque mañana quizás el resultado sea peor, ¿no? Y lo otro es que también es una oportunidad de ayudar. Yo lo veo así. A veces los feedbacks que más duelen son porque tenemos mejor dicho, es porque no lo puedo ver, ¿no? Y sabes que estoy tan acostumbrado a hacer las cosas como las vengo haciendo, que venga una persona y me dice, oye, esto lo pudiste haber hecho mejor por esto, por esto, por esto. Y es como que, ¿qué? Es imposible si yo lo hago perfecto, si siempre he sido exitoso así en mi pasado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando más nos duele, entendiendo de que me duele, pero que se hizo de una buena manera, ¿no? Con respeto y de manera Ujú. asertiva. Si el feedback fue así, la conversación fue así, con respeto y de manera asertiva, y me duele mucho, yo creo que ahí es cuando más tengo que trabajar, porque me ha costado, ¿no? No entiendo por qué me están dando este feedback, ¿no? Entonces, y si sucede eso, yo creo que estamos ayudando a la otra persona. Quizás no le gustó en ese momento, eh, pero la estamos ayudando. Y de hecho yo tengo una experiencia personal. Yo una vez me sentí así, y justo con el jefe que más respeto y que más admiro, en su momento me tocó a mí salir de la organización, ¿no? Y en esa conversación, cuando me desvinculaban, me dio un feedback que me dolió, ¿ya? Y nunca me voy a olvidar. Él me decía de que me costaba a mí mantener, por ejemplo, ¿no? Los reportes que se hacen mes a mes, de lo que sea que tengas que hacer y tener ese cuidado en el detalle y ser muy pulcro con la información y que yo era mejor para proyectos, ¿no? Que tenga una fecha de inicio y que yo le metía mucha energía y frum, sacaba las cosas alucinantes y tener que cerrar ese proyecto. Entonces, en ese momento de mi vida, ese feedback realmente me dolió, ¿no? Porque me estaban diciendo de alguna manera que, ¿sabes qué? Para determinadas cosas y que en el mundo corporativo son muy necesarias, no era bueno. Sí, me dijeron algo en lo que sí era bueno, que con proyectos y qué sé yo, pero en ese momento de mi vida no lo pude asimilar también, obviamente, ¿no? Lo entendí, lo acepté y todo lo demás, pero no lo asimilé y no lo profundicé. En ese momento no dije, no, pero quizás se esté equivocando, quizás no le veía el sentido. Tuvieron que pasar algunos años, no meses, años, para que recién diga, wow, y ya, como que fue que, boom, oye, era cierto. Y lo chévere y lo bonito esto es que cuando ya lo entiendes y lo asimilas, recién lo puedes cambiar. Mm. Si no lo asimilas, si no lo interiorizas, no vas a cambiar.
¿no? Esto, y a veces es como, no sé, querer hacer dieta. Si yo quiero bajar de peso, pero no hago ejercicio y no me como la ensalada, es difícil que suceda, ¿no? Entonces, por eso dicen que a veces el huevo se rompe desde adentro. Uno tiene que realmente interiorizar, asimilarlo para poder generar cambio. Entonces, conversaciones difíciles, en mi caso personal, uso esos dos criterios, ¿no? Si no lo hago ahora, mañana puede ser peor, y por otro lado, lo hago porque ayudo a la persona que lo va a recibir. Sí, es importante eso, ¿no? Porque digamos que no estamos tan, de las escuelas no viene tan familiarizado el tema de recibir un feedback, ¿no? Uno lo ve como un ataque quizá, pero ya luego cuando entiende la magnitud y que en realidad es un regalo, ya uno lo empieza a aceptarlo y empieza a asimilarlo, que es lo más importante. ¿Y cuánto aprendizaje hay detrás de lo que nos puede decir un líder, lo que nos puede decir un compañero? A veces toma tiempo, pero como bien mencionas, Diego, ese trabajo que hay desde adentro, ese trabajo personal, finalmente rinde fruto. Exacto. Así es. Y bueno, ahora vamos a ir con una parte que le hemos denominado ping-pong. Son preguntas, frases y esperamos de ti una respuesta o una palabra o una frase concreta, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va. Tu mayor miedo cuando te tocó liderar por primera vez un equipo. Que no me escuchen. Mm. El consejo que más te hubiera servido en ese momento. No puedes ser amigo de todos. Importante. Algo que hiciste y hoy no repetirías. Empoderar sin conocer al equipo. Un hábito que te ayudó a crecer como líder. Escuchar. Interesante, justo en esa línea. Escuchar o decidir. Escuchar para decidir. Correcto. El liderazgo en una palabra para ti, Diego. Uy, qué difícil. Liderazgo, una palabra. Servir. Mm. Súper. Diego, y ahora ya vamos llegando a la última parte de este episodio y me gustaría preguntarte lo siguiente. Si hoy estuvieras frente a alguien que acaba de asumir un equipo por primera vez, ¿qué tres cosas le dirías para que pueda arrancar con éxito este viaje? Entonces, es- escuchar a tu negocio y a tu equipo, ¿no? Escuchar a tu negocio y a tu equipo. Confiar en tu equipo. En tu negocio no tanto, pero en tu equipo. Confía en tu equipo, ¿no? Y el tercero, no tengas miedo a meter la pata, ¿no? Eh, Porque cuando uno tiene mucho miedo, vive con un montón de filtros, ¿no? Y estos filtros, otra vez, no te permiten ser tú mismo. Estás con un traje, con una máscara que no eres tú. Entonces, si no generas un liderazgo genuino y lo generas desde tu avatar, no desde tu traje y tu máscara que no eres, creo que no consigues resultados extraordinarios. Sigues resultados buenos, ¿no? Mm. Porque ese traje y esa máscara es el líder by the book, ¿no? Que todo el mundo tiene, pero el liderazgo genuino y el que conecta, el que engancha y el que hace que tengas resultados realmente extraordinarios es ese que se construye desde ser uno mismo. Potente lo que nos mencionas, Diego, ¿no? Conocer a las personas, conocer al negocio, confiar, que a veces puede ser difícil cuando estás asumiendo el liderazgo, pero confiar en el talento de las personas y en ese proceso, pues ayudarlos a crecer y a desarrollarlos. Súper importante, el mensaje. Lamentablemente estamos llegando a la parte final, Diego, y me llevo bastante este episodio porque asumir un liderazgo es muy desafiante y también en algún punto puede ser desorientador, ¿no? Y en esta línea
Creo que lo que nos has brindado, los insights, nos van a permitir a nosotros y también a quienes nos escuchan tener esa brújula para poder tomar decisiones mejor informados o con una mejor calidad en torno a su decisión como líder y en torno a sus equipos. Entonces, no sé si de repente nos puedes compartir algunas palabras finales para poder complementar esa participación. Sí, sí. Yo creo que liderar nunca va a ser fácil. O sea, así hayas nacido o te hayas preparado para ser un buen líder, nunca va a ser fácil, ¿no? Yo cuando recuerdo la primera vez que me tocó liderar, tuve mi equipo por primera vez. Escucha, si hubiera tenido este equipo en mi anterior empresa, que ya conocía el negocio, que ya sabía de los procesos, ya sabía a quién pedir la información, a quién no, sería más fácil, ¿no? Y más adelante, cuando ya conocía la empresa y tenía un equipo relativamente nuevo, también decía, oye, pero si tuviera el equipo anterior, que ya los conocía, ya había invertido tiempo en conocerlo, no solamente en la parte profesional, en lo personal, y después te cambia el negocio. Entonces, y hoy que es mucho más, vivimos mucho más de cambio violento, ¿no? Yo creo que hoy el cambio es violento, ya no es van ni buca, ni como lo conozcamos, el cambio es muy agresivo. Entonces, algo que puede dar un poco de tranquilidad es que todos vivimos ese cambio violento. Entonces, ya cada vez más, felizmente, es el liderazgo de que me sé todas las respuestas, como abríamos la conversación el día de hoy, es más raro, ¿no? O sea, es más, cuando ya vemos un perfil así, es como que, ¿viste? ¿Dónde vive? ¿No? O sea, realmente puedes saber todo. No, entonces, ya cuando tenemos esa información de que, ¿sabes qué? Hay que soltar un poquito, hay que dejarse fluir, te da esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad que se necesita en entornos tan cambiantes, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar o cerrar un poquito esta conversación con esa idea. Esos tiempos de estabilidad económica, académica, en donde todas las teorías nos las sabíamos al derecho y al revés, creo que ya pasaron de moda. eh, y mientras más rápido aceptemos que no lo sabemos todo, mientras más rápido aceptemos que necesitamos ayuda y que no está mal decir, no sé, ¿no? Más rápido vamos a poder generar mejores resultados para nuestras organizaciones. Eso es uno. Y lo otro, insisto con esto, en no tener miedo a ser realmente quienes somos, ¿no? Yo creo que el mejor lugar para trabajar te lo va a dar esa empresa o ese líder que te dé la oportunidad de ser como realmente eres. Pero entendiendo obviamente que estamos hablando en un mundo profesional, ¿no? No que soy desordenado y tengo mi oficina toda desordenada o no entrego, no cumplo los deadlines, no. Si partimos del punto en donde todos somos profesionales, de Ujú. ser realmente, darle la oportunidad a la gente de que sea como realmente es. Y esto yo me lo copié y creo que las buenas cosas hay que compartirlas, ¿no? Nunca me voy a olvidar, me presentaron una buena práctica de SAP, ¿no? En donde en su campaña, por ejemplo, de la diversidad, daban este dato bien interesante y es de que cuando una persona tiene que fingir algo que no es, invierte tiempo, invierte dinero, invierte esfuerzos y si le damos la oportunidad de ser quien es, esta inversión ya no se va en maquillarse y presentarse de una manera que no es, sino se va a hacer más productivo en su organización y las cosas que tiene que hacer. Entonces, no le carguemos a la gente cosas para que finjan. Tienes que ser formalito, y la corbata, y acá tienes que llegar a las 6 de la mañana cuando no sea necesario, ¿no? Mm. No carguemos de cosas extras a nuestros equipos, dejémoslos ser entendiendo de que, uno, son profesionales y que de esa manera realmente puedan generar mejores resultados. Y ahora, esa no es una fórmula, ¿no? Porque si de repente mañana lo aplican y el equipo no responde, pues está bien, toca no ser así, ¿no? Pero por lo menos démosle la oportunidad al equipo de poder ser.
Gracias, gracias, perfecto. Muchas gracias, Diego. Y qué mejor también que en este camino, pues no hacerlo solo. Y eso es parte del valor de la comunidad. Así que a mí también me gustaría darte este espacio, Diego, porque hay muchas personas que nos escuchan, que se dedican al mundo de recursos humanos, para que nos cuentes acerca de Catapulta, para que los puedan seguir en las redes donde se encuentran en Instagram, en LinkedIn también, y para que nos cuentes también cuál es el espíritu de esta comunidad. Súper. Eh, Voy a aprovechar porque no necesariamente todo el mundo lo sabe, pero por un lado tenemos a Catapulta, que es la consultora, ¿no? En temas casi todos soft de recursos humanos, en donde no somos más de 5 personas, ¿no? La gente piensa que somos 200 personas trabajando en Catapulta, pero Por todo lo que hacen, no. claro que sí. Sí, 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 hacemos bastante. Pero bueno, una cosa es Catapulta, consultoría de gestión de talento, y otra es la comunidad de socios Catapulta que se formó de manera muy orgánica, ¿no? Al punto de que nace antes incluso de que exista Catapulta, en donde el objetivo era compartir buenas prácticas a profundidad, y con el tiempo fue creciendo, empezó por ahí en el 2013 más o menos, o sea, ya más de 10 años, con 10 15 personas, y hoy ya somos casi 260 líderes de recursos humanos, que los mueve justamente, y creo que he logrado llevar a la comunidad esto de ser uno mismo, de Mm. olvidarse de la etiqueta de mi cargo y si trabajo en una empresa guau o en una empresa chiquita. Si lo que nos apasiona es la gestión humana, esta comunidad es para ti, ¿no? Y ya tú encontrarás la manera de aportar en algunos formatos que tenemos o de escuchar en otros, ¿no? Y eso es lo bonito. Como todos estamos aquí porque realmente queremos estar, nos permite compartir de una manera diferente, ¿no? Y ya para terminar, este compartir de manera diferente, nosotros lo hemos enfocado en las otras aristas de los profesionales. ¿Por qué? Porque espacios para compartir académicos hay un montón, para compartir corporativo también hay un montón. Y hay instituciones más grandes y más importantes, más relevantes que la nuestra, pero sí creemos que se nos ha olvidado a veces en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Se nos ha olvidado la parte más humana, la parte más personal. Y es ahí donde nosotros estamos apostando, en, oye, irnos a jugar, a hacer algún deporte juntos, en ir a limpiar playas, en ir a conciertos, en generar espacios. Además, tenemos uno que se llama HR Nights, que hasta el año pasado eran after office, ¿no? En donde sí, pues íbamos a compartir de una manera más distendida, informal, pero desde diciembre del año pasado los HR Nights ya son fiestas, fiestas en donde la gente baila, y la primera vez que los vi bailar fue que mi cerebro hacía como que cortocircuito, ¿no? Era como que... Y, y eso nos trajo un insight bien poderoso. Dice, oye, somos seres humanos, ¿no? ¿Quién ha dicho que por ser gerente o director de recursos humanos no puedes bailar en una fiesta social? O sea, sí, ¿no? Entonces, era una figura tan rara que refuerza justamente este compromiso de seguir apostando a la parte humana de los que conformamos la comunidad. Muchas gracias, Diego, y damos fe de ello. En realidad hemos disfrutado juntos de muchos espacios, tanto académicos como sociales, y bueno, siempre nos hemos divertido un montón participando, así que los invitamos a todos a seguir a Catapulta en sus redes, los pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, y si pertenecen a la comunidad de recursos humanos, pues los invitamos también, si les resuena, a formar parte de esta comunidad. Y Diego, nosotros te agradecemos muchísimo por haber participado de esta edición de Odisea Laboral. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues nos vemos pronto en el siguiente episodio. Porque liderar por primera vez no se olvida, tampoco se improvisa. Nuestros siguientes episodios precisamente van a estar dedicados a ello también. Muchas gracias, Diego. Un Gracias. abrazo. Cuídate. Cuídense mucho. Chao, perfecto. Gracias. Bueno.